Dentro de los márgenes del arte plástico mexicano, encontramos la figura de artistas que son infatigables, sobre todo cuando se trata de sacar lo bello y lo alentador de aquellas circunstancias caóticas o de periodos de crisis. Sin embargo, no es tarea menor realizar obra con algún tipo de temática o representación que aborde la contraparte de una realidad hasta cierto punto adversa, como la que se vive actualmente a nivel mundial. Y nos referimos a las consecuencias y colapsos que ha dejado la presente pandemia. Esto lo sabe muy bien la artista Flora Goldberg, quien nos presenta una visión, podríamos decir, inusual sobre el giro que se puede dar a la carga emotiva y simbólica de esos estados generalizados de pesimismo y desconcierto. De ahí el nombre de la exposición que presenta en esta ocasión el Centro Cultural Clavijero, titulada Volar durante la pandemia, tan acorde a los tiempos actuales. El gusto por el arte, y especialmente por el dibujo, han acompañado a Flora Goldberg desde una edad temprana. El haber nacido en un barrio tan bohemio e icónico en términos artísticos como el de Montmartre significa para ella un anuncio de que su vida habría de estar destinada al trabajo pictórico. Su habilidad para representar este y otros mundos a través de imágenes se desarrolló a inicios de la década de 1950. Paralelamente, ingresa a la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos encontramos en la sala 3, ubicada en el patio principal del Centro Cultural Clavijero, y en este momento podemos apreciar una reseña del trabajo más reciente del artista Flora Goldberg, a cuyas remembranzas llegan sus orígenes, es decir, la ascendencia polaca y judía por parte de sus padres, quienes en 1935 reciben el primer aliento de Flora, que será la segunda integrante de 3 hijos. Desde luego, están presentes en ella en los primeros años en París, su ciudad natal, donde el auge artístico era imparable. Todo se trastoca una vez que estalla la Segunda Guerra Mundial. La familia de Flora se separa, comenzando comienza trasladándose a Francia, ya que se hacía inminente el dominio alemán, así como el traslado de grupos griegos a campos de concentración. Con muchas dificultades por el constante asedio que prestaba sobre sus padres por parte de los nazis, finalmente Flora y su familia llegaron a nuestro país en 1942. Por negocios de su padre, Flora y el resto de la familia se establecen en Tulancingo Hidalgo, luego de haber radicado brevemente en la Ciudad de México. Pero ya para 1947 se mudan nuevamente a la capital de nuestro país, donde ella retoma sus lecciones escolares. El proceso de vinculación entre diversos artistas con las directrices nacionalistas y apropiaciones de las primeras vanguardias reflejó la nueva realidad histórica del siglo XX. Flora Goldberg está presente en dicha conexión, lo cual le permitió establecer rutas más personales en la concepción estilística que podemos apreciar en su trabajo plástico. Podemos hablar entonces de una artista muy completa, ya que Flora Goldberg ha incursionado en la pintura, la gráfica, el dibujo y la talla en madera. En un sentido anecdótico, fue el padre de Flora quien la encaminó, quizá de modo involuntario, a desarrollar su talento como pintora, ya que él, el artista Diego Rivera, tenía un trato cercano y amistoso. De tal modo que en cierta ocasión, el padre de Flora mostró algunos dibujos de su pintor. Esta última comentó al señor Goldberg que aquellos dibujos delataban una destreza artística innata. Fue así como de 1955 a 1957, Flora comenzó estudios de pintura en el estudio del maestro Diego Rivera. Es sabido que este gran exponente del muralismo mexicano gustaba de tomar apuntes de todo aquello que pudiera propiciar o enriquecer alguna de sus obras, aspecto que transmitió a Goldberg como parte de una disciplina en el recurso de los manejos y fundamentos de la forma artística. De 1956 a 1960, Goldberg continuó su formación en la plástica dentro de la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda. Ahí fue discípula de los maestros Benito Meseguer, Carlos Estrada, Feliciano Peñate, Fernando Castro Pacheco,
Héctor García y Santos Balmori. Ya al iniciar la década de 1970, tuvo como maestros a los grabadores Claudio Lasansky y Octavio Bajonero. Flora Goldberg asume su trabajo en el campo figurativo, con un naturalismo un tanto estilizado en el que podemos advertir, por ejemplo, y en algunas de sus etapas, guiños que reinterpretan la obra de Paul Cézanne, el periodo azul y el nuevo clasicismo de Picasso, y el lirismo de Marc Chagall, por ejemplo. Flora Goldberg comentó en una entrevista, y abro la cita, que el arte es lo que cada quien trae dentro, y por eso cuando pinto, hago un grabado o una escultura en madera, siento que alguien en mi interior me guía y me dice qué hacer y cuándo debo parar. Explica, mi obra está ciertamente influenciada por México, su color y su diversidad étnica y cultural. El que México me haya recibido con generosidad en esos días aciagos me permitió vivir y desarrollarme en un ambiente más abierto y estimulante. La colección que podemos apreciar en la museografía del Centro Cultural Clavijero se asume en una sobriedad de líneas y cuerpos de proporciones muy sutiles. Se trata de personajes que van de los tonos fríos a los cálidos. Algunos se difuminan en el fondo, otros se arremolinan y el resto mantiene una conexión íntima donde no hay un centro de gravedad. Sin embargo, notaremos que un rasgo conceptual de esta exposición es el aislamiento o la solitud. Así aparecen las figuras preservando los sueños de la imaginación y el impulso natural del ser humano por el ir del movimiento al estado de reposo. Sobre todo, ante una realidad que se trastoca cuando recordamos que se viven épocas de pandemia. Otro de los rasgos simbólicos y formales que nos comparte Flora Goldberg en esta exposición es la noción de ritmo. La importancia en la disposición acompasada del todo con relación a las partes. Busca en este caso la creación de estímulos visuales a fin de evitar cualquier sensación de monotonía. Es decir, las líneas verticales y horizontales que posee el contexto del espacio se contrastan con las curvas y diagonales dispuestas en la composición de las obras, de tal manera que existe una especie de contrapunto entre los medios expresivos propios de la plástica y lo que el espectador descubre al estar frente a ellos. Podríamos resumir que, a pesar de los confinamientos y demás embates provocados por la reciente pandemia, por un momento vemos estas ensoñaciones que parecen fugarse del tiempo y del espacio para centrarse solo en un instante que no volverá a repetirse, o quizá nos refiere a la noción de existencia misma como un flujo danzable. De esta manera, el acto de contemplación de cada obra que aquí se muestra invita a recorrer minuciosamente a las figuras, sus gestos y sus estados anímicos que nos hacen olvidar por un momento el marasmo y el ruido del exterior para simplemente recrearnos, como diría Juan Villoro en uno de los catálogos dedicados a Flora Goldberg, en un viaje de ida y vuelta para celebrar el cuerpo como naturaleza y la naturaleza como cuerpo. Buenas tardes, soy Sandra Aguilera, directora del Centro Cultural Clavijero, y el día de hoy les doy la bienvenida al conversatorio en torno de la exposición Volar durante la pandemia del artista Flora Goldberg. Agradezco al Centro de Documentación e Investigación de las Artes por la introducción que nos han presentado en este video, y también agradezco que el día de hoy nos acompañe la maestra Alexandra Zapovalova, quien participa de este encuentro y nos dará su impresión personal acerca del artista, compartiéndonos algunos de los momentos en los que han coincidido durante varios años. Me permito presentar a la maestra Alexandra Zapovalova, quien nació en Checoslovaquia, pero desde los años 70 radica en Michoacán.
Trabajó durante 25 años en distintas instancias de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, incluyendo la Preparatoria Isaac Arriaga y el Departamento de Idiomas, y quien además cuenta con una amplia participación personal en actividades culturales en Morelia. Ha dedicado su vida laboral a la divulgación de la ciencia y de las artes, desde diversos espacios del conocimiento. Adelante, maestra. Gracias. Le agradezco a Sandra la invitación, a Sandra Aguilera, directora del Centro Cultural Clavijero, esta oportunidad de hablar no tanto de la obra de Flora Goldberg, sino de Flora. Flora, la mujer, la amiga, la artista, claro. Conocí a Flora hace más de 25 años en una de las frecuentes visitas del doctor Pablo Rudomín, su esposo y miembro del Colegio Nacional a la Universidad Michoacana. El doctor Rudomín prácticamente cada año participaba en el programa Presencia del Colegio Nacional en la universidad, con conferencias, con seminarios. Y su esposa Flora Goldberg lo acompañaba. Entonces recuerdo que en una de las primeras visitas tuve el gusto de conocer, además de Flora, también a su madre, Ruth, y a sus hijos. Y poco a poco se empezó a dar una relación más estrecha y poco a poco empecé a conocer también su trabajo artístico. Flora expuso varias veces en Morelia. Yo creo que ella, después le podemos preguntar cuántas exposiciones ha hecho a través de los años. En sus, pues yo creo que ya 60 años de actividades artísticas, ha realizado una obra extensa, una obra realmente considerable y casi increíble, utilizando una gran variedad de técnicas y de temas: grabado, óleo, grafito, acrílico, tinta, china, o sus maravillosas tallas en madera, reunida en una exposición Bosque Humano. Pero Flora, como todas las personas, no es artista a las 24 horas. A través de los años tuve el gusto de descubrir las otras facetas de su personalidad. Flora, esposa, madre y abuela, que de esta parte tendría que hablar su familia. Flora, cocinera. En la cocina, Flora también, como en su arte, es creativa, imaginativa y no le teme al uso de las nuevas tecnologías. Usando sus robots de la cocina, crea unas verdaderas obras de arte culinario. Todo lo que prepara es exquisito y además, así como nos comparte su arte, comparte también sus recetas, pero a nosotros no nos salen tan bien. Otra de las facetas, otro de los roles es la Flora, la jardinera. Su jardín siempre florece, lleno de muchas variedades de flores y sobre todo de orquídeas. Ese gusto por orquídeas se refleja en su arte porque quedaron plasmadas en muchas de sus pinturas, como en una maravillosa serie de grafito en blanco y negro y color del año 2001. Flora amiga. En una de nuestras visitas a su acogedora casa llena de cuadros, dibujos, esculturas, flores y pájaros libres, no en jaulas, pájaros en el jardín, mi hija recibió de regalo una pequeña patita de elefante en una macetita. La plantamos en nuestro jardín y esta patita de elefante ahora mide más de 2,5 metros. Y todos los días, cuando la veo en el jardín, me trae un recuerdo de Flora. Así pienso yo, es una buena amistad. Empieza con una pequeña semilla y con los años se convierte en un árbol o, en este caso, en una enorme pata de elefante. De Flora admiro mucho su capacidad de superar el dolor y no dejarse vencer por la enfermedad o por la adversidad. Ella ha pasado por
tiempos muy difíciles en ese sentido, pero sigue siempre adelante y refleja, claro, esta es parte de ser artista, refleja mucho de su dolor, pero también mucho de su alegría y de sus ganas de vivir en sus obras. Cuando se mencionó la posibilidad de traer nuevamente las obras de Flora al Centro Cultural Universitario, Centro Cultural Clavijero, me dio mucho gusto. Ahora se me fue porque precisamente en el Centro Cultural Universitario en el año 2008, Flora expuso madera, bronce y grabado, tuvo una hermosa exposición. Como todos saben, el año 2020 fue un año de tiempo difícil y que todavía no termina. Y Flora lo plasmó con obras con un nombre sugestivo: volar durante la pandemia. El baile y el vuelo son para mí sinónimo de la libertad, de un anhelo de romper las ataduras y de salir del encierro. Entonces a mí me gustaría que Flora después nos platicara qué es lo que sintió cuando, creo que son 15 pinturas, si no me equivoco, donde sale ese anhelo de volar y ese anhelo de bailar. Entonces, esto podría hablar de Flora mucho, pero yo creo que nos gustaría que ella misma nos platicara sus experiencias y que viéramos algo más de sus pinturas. Así es, fue a partir del mes de diciembre del 2020 que la Sala 3 del Centro Cultural Clavijero albergó las 25 pinturas de la maestra Flora Wohlberg con este tema, volar durante la pandemia. Y bueno, qué mejor que ella misma nos cuente cómo ha sido esta experiencia creativa en un año tan complicado como fue el año 2020, y bueno, que lo seguimos viviendo, pero qué mejor que a través del trabajo creativo de Flora Wohlberg. ¿Ya puedo hablar? Ya estoy en el micrófono. Ok, pues en primer lugar, muchas gracias a Sandra, la directora del Centro Cultural Clavijero, y a toda la Secretaría de Cultura de Michoacán por darme esa oportunidad de exponer nuevamente en Morelia, porque sí es cierto, he tenido varias exposiciones allí. ¿Cómo empezó lo de esta exposición? Pues yo ya había pactado, bueno, ya habíamos agendado con Sandra que iba a haber una exposición en el Clavijero, pero fue antes de la pandemia, obviamente. Y entonces lo que habíamos pensado que iba a ser una retrospectiva en que aparecieran varias obras de las diferentes técnicas que yo he trabajado durante mis 65 años dedicada a la creación artística. Pero yo no sé si fue premonición o casualidad, pero en diciembre de 2019, después de una larga trayectoria de más de 20 años de pura hacer escultura en madera, decidí empezar a pintar en óleo, otra vuelta. Y los primeros cuadros que hice en diciembre, que fueron 2, son de bailarines volando. Ya cuando entramos al 2020 y pues seguí con esa trayectoria de los bailarines y empezó la pandemia. Entonces dije, caray, es la única forma de poder salir del confinamiento, del encierro, atravesando paredes, a través de volar, y en este caso volar en mis cuadros. Entonces ya no importa estar adentro, porque realmente está uno realmente afuera. Y pues es lo mismo que sentí después con la exposición, que estuvo bastante tiempo cerrada, pero gracias a la
al gran trabajo tecnológico que hicieron en el clavijero, pues mi exposición también salió volando del encierro, porque mi exposición ha estado en Suecia, ha estado en España, ha estado en Estados Unidos, ha estado en muchas partes del mundo, atravesando las paredes del clavijero y pues dándole a la gente pues alguna ilusión y que trabajando y estando encerrado también se puede gozar y estar contentos y estar bien con uno mismo. Entonces eso es más o menos. Ahora, yo sí es cierto, yo llegué a México hace casi 80 años, durante un tiempo muy difícil, era la Segunda Guerra Mundial. Nací en Francia y tuve que salir junto con mis papás. Bueno, ellos me sacaron porque yo era hasta eso bastante pequeña. Y aquí en México, pues realmente se puede decir que volví a nacer. El sol, los colores, la gente, la paz, la tranquilidad, pues me hicieron poder eh, ser, es decir, proyectarme como persona y en este caso como artista. Entonces realmente pues agradezco todo esto y después igualmente Morelia y Michoacán en general me han abierto sus puertas muchas veces. Yo no es la primera vez que fui a Michoacán, pero sí de las primeras que fui a una noche de muertos en Janitzio en 1956 y después pues ya iba bastante regularmente, ya sea para paseos, he estado en Janitzio, he estado en Quiroga, he estado en varios pueblitos, porque cuando acompañaba a mi marido a las conferencias, me preguntaba Alejandra qué quería yo hacer, y yo le decía, yo quiero pueblear y conocer los diferentes pueblos de Michoacán, por lo que después de tanto pueblear, pues mi casa parece un pequeño museo michoacano, pues porque tengo pues el cobre de Santa Clara, las piñas de Quiroga, muchos bordados de las mujeres michoacanas, tengo las columnas de Tzintzuntzan. En realidad, pues sí, me siento bastante ligada a Michoacán en general. Y pues bueno, también de las exposiciones, empecé la primera exposición, la tuve en 1995 en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce. Después veo que tengo una en el 2001 en el Centro Cultural Universitario, en el 2003 en la Secretaría de Cultura de Michoacán, en el 2004 en el, ¿cómo se llama el lugar? Auditorio Luis Sagún, en general, y ahora en el fantástico edificio que es el Museo del Centro Cultural del Clavijero. Entonces, pues sí, además de las otras cosas que he gozado, es de la gastronomía michoacana, con los uchepos, las enchiladas placeras de Pátzcuaro, y así creo que estoy bastante unida a Michoacán. Así es, como bien dices, Flora, fue desde el 2019, me parece, que empezamos a planear tu exposición aquí en el Centro Cultural Clavijero. Y bueno, se trataba de una retrospectiva, porque íbamos a incluir también las tallas de madera fabulosas que ha realizado, también la parte gráfica y algo de pintura. Pero bueno, se atravesó esta pandemia y lo que nos sorprende es que sigues produciendo y la capacidad creativa que has tenido a partir de un año tan difícil que hemos vivido todos como humanidad. Entonces, bueno, creo que esta exposición pues representa tu trabajo más reciente realizado en el 2020 y una cédula que aparece
en la sala 3 dice, se trata de la transformación del lienzo en blanco a través de pinceladas, líneas y colores que muestran la belleza del movimiento humano. Las parejas bailan, se entrelazan y flotan, fundiéndose en un abrazo. La ligereza de los cuerpos, la sensación de sumergirse dentro de un sueño y el desenfado mostrado al vivir un año de grandes riesgos para la humanidad es lo que nos muestra Flora Wohlberg a través de su trabajo Volar durante la pandemia. Un registro de la fragilidad de la vida, pero también de su goce. Y es también esta parte de ver, eres un especialista en la figura humana y ver cómo estas figuras danzan, parece que flotan en un año tan vertiginoso como el que hemos vivido. Entonces, ¿para ti qué representó el momento creativo de todo este año, de sumergirte en lo que estaba viviendo la humanidad y transformarlo a través de estas pinceladas y de tu arte? Bueno, la verdad yo jamás creí que el encierro y la pandemia iba a durar tanto. Desgraciadamente así es. Pero para mí el poder crear y estas figuras volando, pues no sé, pues quizá era una necesidad por estar encerrada, ¿no? Pero bueno, no es que me moleste estar en mi casa porque me gusta porque siempre trabaja, casi siempre desde hace muchos años trabajo en mi casa, aquí tengo mi estudio, pero no sé si es por pues, la pandemia, pero me surgió una necesidad que no puedo parar, que es casi como un vicio, estar pintando y pintando y pintando. Y realmente el año pasado lo que presenté fueron 27 cuadros y todos con referencia al vuelo. Bueno, hay figuras tristes, pero también hay mucho color. Yo creo que en momentos difíciles lo que hay que guardar es el optimismo y que las cosas malas también algún día terminan. Y supongo que eso se siente en mi exposición. Y aunque no lo crean, ahorita sigue la pandemia, yo sigo aquí confinada, por eso no he ido a Morelia, pero sí he visto mi exposición gracias a la tecnología moderna y la verdad la han puesto mucho, muy bien. Pero llevo en estos meses que siguen, cambié de tema y sigo con un tema optimista porque es el jazz. Me refiero que es optimista porque viene de un pueblo sojuzgado, esclavizado, y la música del jazz ha hecho que este pueblo se haya difundido por todo el mundo como una de las cosas, de las músicas mejores que hay en el siglo pasado. Y entonces, pues, hay algo que me impulsa a seguir trabajando, a seguir haciendo temas para demostrar que, pues, uno se tiene que sobreponer realmente a los problemas. Yo tuve una época muy mala hace como 15 años, me tuve que operar de las rodillas, pero con tan mala suerte que tuve muchas complicaciones y tuve que pasar 3 años en cama. Esos 3 años sí no producí nada y tenía dolores espantosos. Y una de las cosas que me sorprendió que durante la enfermedad tampoco estuve deprimida. También puede tener que ver que las medicinas que me daban contra el dolor algo deberían tener, porque no me lograron deprimir ni los dolores espantosos que tuve. Y pues después de haberla pasado tan difícil, pues sentir que pude seguir trabajando, seguir haciendo esculturas, seguir pues viviendo, pues es algo que siente uno que puede hacer si es si es optimista sobre todo o si siente que pues, todo en la vida hay de todo, lo bueno y lo malo. Y pues hay que valorar más lo bueno y tratar de salir de las partes difíciles, es lo que yo pienso. Si quieren, no sé qué más quieren que les cuente, pero la verdad, yo sí siento que el trabajo del artista
se vuelve un vicio, porque no puede uno dejar de hacerlo. Claro, tiene uno las etapas en que es súper creativo, como me pasó el año pasado y lo que va del este, porque aunque no lo crean, en estos meses llevo 16 cuadros sobre el jazz. No lo puedo ni creer yo misma. Yo misma me espanto que me esté pasando esto. Pero hay que aprovechar mientras se puede, porque quién sabe cuándo va a parar esto. No sabe uno cuándo va a terminar ¿cómo se dice? La liga creativa, la beta creativa. Porque Estamos también viendo eso algunas imágenes tuyas, justamente del libro, este libro que editaste en conjunto con Leonora, la doctora Leonora Martín del Campo, y una de las frases que ella nos compartió, me voy a permitir leerla para que nos hables un poco acerca de tu libro. Dice: la obra artística de Flora, un mensaje de amor y de belleza, es el título que nos convoca para hacer un recorrido por el libro de Flora Wollner. Y en una breve síntesis escrita por el doctor Pablo Rudomín, iniciamos el recorrido. Su qué primera bueno. exposición data de 1961, luego destacan El abrazo erótico, dibujo en tinta realizado a fines de 1976, así como los dibujos Abrazo 1 y Abrazo 2. De la misma época son abrazos de parejas y conversaciones sin palabras. Ahí también está Padre e Hijo, dibujo en tinta china de 1978. Me siento retratado. En este recorrido solo puedo hablar de la emoción que me produce el contemplar, ya por muchos años, cada trazo, cada pincelada, cada golpe de cincel, del cómo un lienzo en blanco se llena de líneas y colores y se transforma en una imagen, en una emoción, en un sentimiento, o del cómo cuando quita el bloque de madera los pequeños trozos que le sobran, esta revela una belleza oculta que surge emotiva y suave al tacto y a la vista. Cuéntanos un poco acerca de esta experiencia que tuviste al editar este libro, que aquí tengo en mis manos, y también podemos ver aquí en la página el link en donde se puede conseguir. Platícanos un poco acerca de este recorrido editorial que hiciste a través de tu libro. ¿Cómo no? Hace unos 3 años, ¿no? Decidí, pues, hacer un libro en el que se proyectara, pues, lo largo de mi trayectoria y un poco de las experiencias de mi vida. Y pues yo pensé que iba a ser un librito, pero empezamos a sacar pinturas, esculturas, dibujos, y fueron inagotables. Tuvimos que cortar muchísimo, porque ya este libro creo que tiene 480 páginas, un número tremendo de páginas. Es un libro muy, muy bien hecho, hasta eso, con la ayuda de Leonora, que fue la que proyectó cómo iba a ser el libro y las fotografías, y se logró realmente enseñar mucho de la obra que he hecho durante pues, más de 60 años, ¿no? Y pues era pues la necesidad de que quede pues plasmado lo que uno hizo, porque pues uno ya se va a ir algún día, y pues por lo menos que haya un testimonio lo que hizo, del trabajo que hizo en el tiempo que estuvo presente. Y fue un trabajo bastante arduo, porque qué se va a poner, qué no se va a poner, y las fotografías y editarlo, pero realmente Leonora, junto con sus editores, hicieron un muy buen trabajo y resultó un libro muy atrayente que que enseña claramente lo que yo hice durante todo este tiempo. No está 100% cronológico, pero sí está encerrado en las diferentes técnicas que yo he seguido. Pues la verdad
sí sería bonito que lo vieran, aunque si lo pueden comprar también está bien. Pero la verdad, sí, el tener un proyecto de trabajo en la vida es algo muy gratificante, muy importante, que lo hace uno sentir que pues es de ahí el por qué vivir, ¿no? Aparte de la familia, los hijos, los nietos, que son súper importantes. Yo cuando mis hijos eran chicas, fui mamá de 24 horas y pues trabajé poco, pero después ya empecé a trabajar. Ahora la gráfica para mí fue una época de... Me encantó trabajar en la gráfica en metal y yo trabajé 15 años en pura gráfica. He de haber hecho unos 300 grabados diferentes, porque es también como una cosa muy misteriosa el grabado, porque cuando uno en tinta, le pone la tinta, es una mancha completa y uno va sacando la tinta y va apareciendo poco a poco lo que uno trabajó en la placa. Es realmente así como, ay, un descubrimiento, eso es lo que yo hice, qué bonito. Entonces sí fue muy interesante para mí también la época de la gráfica, pero después pues hay un momento en que dice, bueno, ahora voy a cambiar porque es una necesidad, yo creo, de todo el mundo y de los artistas en especial, pues ir experimentando con otras técnicas, con otras, eh, es decir, tener algo contra quien luchar y tratar de salir adelante con esas técnicas, ¿no? Ujú. O sea, así es como, pero en el libro pues está plasmado todas las épocas que pasé, y entonces es interesante porque así pues pueden conocer mi trayectoria, ¿no? Así es. ¿Eh? ¿Qué? Bueno, eso no pasa nada. En fin, pero esas, no sé, el libro, pues ustedes veanlo, ahí está pues también mucha historia de cómo empezó, pues mi vida empezó difícil cuando estaba en Europa por la Segunda Guerra, pero gracias a que llegué a México, pues ya todo se compuso y me ha permitido pues ser artista, ¿no? Y casarme y tener 2 hijos maravillosos y 3 nietos, son 3 maravillosos nietos también, más maravillosos aún porque no hay que educarlos ellos los educa su papá y su mamá. En cambio aquí a los hijos hay que tratar de educarlos. Sí. Yo tengo una pregunta, no se escucha. Sí, 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 te escucho. Es que yo tengo una pregunta, Flora. A mí me Sí, impresionó mucho el bosque humano. Tus tallas en madera me parecen, la exposición que vimos creo que fue en eh, la sala de Nezahualcóyotl, ¿no? sí, bueno, también estuvo parte de la exposición en Morelia, ¿no? Pero sí, la exposición fue en la sala del Segundo. Es que realmente, ¿cuánto tiempo lo trabajaste? ¿Y cómo te animaste a hacer esas esculturas verdaderas, para mí inolvidables? Es una de las exposiciones más, no sé, que me han llegado mucho, ¿no? Mira, te quiero decir que es muy curioso cómo empecé a hacer escultura en madera, porque yo nunca estudié esculturas. Es de las cosas que, aunque estuve en la Esmeralda, jamás tomé clases de escultura y jamás lo hice. Pero la forma en que empecé a hacer la escultura fue porque yo tenía unas gatitas siamesas y yo no quería que salieran de mi casa. Y entonces
cuando venían por las exposiciones, se abría la puerta mucho tiempo y tenía miedo que se salieran. Entonces, la primera cosa que hice en madera fue un biombo. El biombo viene de Querétaro de un lado, pero del otro lado dije, no, pues yo le voy a hacer algo. Hice un carrusel. Es la primera obra que hice en madera y me salió muy bonita esa talla en madera. Pero después tengo también muchos libros de arte y son muy grandotes y muy pesados y no tenía dónde ponerlos. Entonces hice un librero a base de cabezas mayas, tallé las cabezas mayas y nada más le pusimos unas tablas arriba para cargar el libro. Y después de eso un día dije, bueno, si ya estoy haciendo en talla en madera, ¿por qué no me dedico a hacer escultura? Entonces fui a una maderería muy cerca de mi casa y de casualidad tenían un bloque, bueno, una viga de caoba de 6 metros y la compré y entonces me la trajeron a la casa, la partieron en pedazos un poco más manejables y tengo aquí una persona, es el maestro Fernando Pérez, que es carpintero, pero le pregunté si él podía hacer ensambles para que yo lo pudiera trabajar y resultó una persona que hace ensambles magníficos y entonces me hizo pues, un gran pedazo de madera ya ensamblado para yo empezarla a trabajar y me preguntaron, pues, ¿qué vas a hacer? Y entonces mi primera escultura se llama El nacimiento de Eva. Y son 2 figuras, obviamente está Adán y Eva sale de una costilla. Pero lo dibujé en aproximadamente 5 minutos. Pero después que agarré el cincel para pegarle las gurbias, me quedé y dije, ¿y ahora cómo comienzo? ¿Ahora qué hago? Porque nunca había estudiado escultura. Pero sí, mucho tiempo estuve trabajando en el Molino de Santo Domingo, que es un lugar también muy antiguo, que por cierto ya destruyeron, pero allí había muchos estudios de artistas. Entre estos había un escultor y yo me iba a platicar allí porque él daba clase de escultura y me gustaba platicar con los escultores y las escultoras y veía cómo trabajaban, eso sí. Y un día oí el consejo que le dijo a uno de sus alumnos, este escultor que se llama Enrique Altamirano, que desgraciadamente hace un par de meses murió. Y entonces lo que le dijo fue, tú toma la escultura y vela como si fuera un dibujo de 360 grados. Y tú ve viendo qué parte va hacia arriba, qué parte va hacia abajo, y tú vas formando, pues, según los ángulos que ves, la figura. Y no creas que me fue tan fácil. Estuve días enfrente del bloque de madera sin saber si de veras con lo que había dicho Enrique yo podía trabajar, pero empecé a trabajar y me empezó a salir. Y estaba yo haciendo esta primera escultura cuando tuve una exposición en el Instituto Politécnico y vinieron a ver las cosas para hacer la curaduría y ver lo que iba a exponer y vieron mi escultura empezada y me dijeron que por qué no mandaba la escultura. Y le dije, pues porque realmente está empezada y no sé si me va a salir. Pues finalmente sí la expuse varios meses después y se llamó, y la exposición era 20 óleos, 20 grabados, 20 dibujos y una escultura que era el nacimiento de Eva. Y a raíz de eso, pues dejé de hacer lo demás que estaba haciendo
como siempre que empiezo algo, dejo lo demás y sigo adelante como poseída. Y empecé a hacer escultura tras escultura tras escultura. Solo tengo que decir que a diferencia de que yo hice una exposición de 27 cuadros en un año, cada escultura me duraba entre 4 y 6 meses realizarla, pero desde 1995 hasta el 2019, a fines del 2019, que es cuando empecé a pintar, que hice la escultura, y por lo pronto es la última, hice como 32 esculturas, todas tardando entre 4 y 6 meses. Tengo una escultura que hice otra, que me trajeron un tronco de 3 metros, y allí hice una faena. Esta escultura está en el museo de Texcoco, sí, el museo de Texcoco. Entonces, pues me dio digo, no podía hacer otra cosa más que pegarle a la madera, pegarle y pegarle. Y realmente, pues sí, no sé por qué me apasiono por cada técnica que empiezo, porque le quiero aprender más, saber qué más le puedo sacar. Y así es. Así es como salió el bosque humano, y como casi todas son figuras humanas, decidí que esa escultura en madera se llamara bosque humano. Y creo que le quedó muy bonita, ¿no? Y como la presentaron en la sala de Coyo, porque yo también pedí que fuera como una, no escultura separada, sino como una, ya se me olvidó cómo se dice, era como una instalación, que fuera una instalación en que todas estuvieran juntas, y la verdad, en esa forma, lo mismo oyeron lo que dijo Alejandra, hasta yo misma me impacté de cómo se veían todas las esculturas juntas, que parecía realmente un bosque humano en este caso. Muy bien. Como estuvo en la sala de ellos le puse, como tengo un chelista también entre ellos, le pusieron concierto de cello en bosque urbano. Inolvidable, Flora. Inolvidable. ¿Y qué tipo de madera usaste? Pues usa ¿O diferentes tipos? muchos muy diferentes. He usado, bueno, una de las que uso mucho, aunque no lo crean, porque no creo que es la única persona que la ha trabajado, es la jacaranda. He trabajado mucho, tengo unas 10 o 12 esculturas en jacaranda. He usado la ceiba, he usado el cedro blanco, el cedro rojo, la ceiba, el sabino. La verdad, sí he usado muchas maderas, y cada madera tiene su dificultad y las cosas que pueden ser más agradables, o unas, por ejemplo, la ceiba, que es una madera muy blanda, pero al mismo tiempo, no sé, la polilla le gusta igual que a mí, la ceiba, entonces se comen muchos pedazos de la madera, y a veces llegaba a un lugar en que salía puro polvito de lo que la polilla había hecho, pero el resultado también es muy agradable. Ahora, cada madera, la verdad, sus tonos son completamente diferentes, ¿no? A mí, por ejemplo, hay una que se me olvidó cómo se llama en este instante, pero es una madera que los carpinteros no quieren usar porque es muy picosa y les da alergia. Pero yo, pues, me regalaron tengo una vecina que tiene una maderería, y me regaló unas maderas, y la empecé a usar. Y la verdad tiene unas vetas maravillosas, preciosas.
Y pues pobrecito de los carpinteros que no lo usan. Pero yo, el señor que está aquí en la casa y que es el que me hace los ensambles, que me ayuda, un día me dijo que no sabía por qué, pero ya le costaba mucho trabajo respirar. Entonces me di cuenta que tenía una alergia espantosa, le empecé a dar antihistamínicos y después le dije, ya no vamos a trabajar. Dice, no, ¿por qué? Me tomo mis antihistamínicos, pero está muy bonita. Es que de veras es muy, muy, muy bonita esa madera. Pero bueno, así es. Y pues el resultado de tantos años de trabajo en madera, pues fue también muy, muy bonito, ¿no? Valió la pena. Valió la pena. Y como dijo el maestro, hasta mi alergia valió la pena. Sí, sí, maravilla. Qué apasionante escucharte, Flora, ¿verdad? Quiero Y compartirles un texto de la doctora Leonora Martín del Campo. Dice, Flora Wohlberg llega casi a los límites de un realismo. Sus escenas familiares se diluyen en una serie de texturas que utiliza con la libertad que da el conocimiento de la técnica. Sus formas se vuelven mágicas fantasías que van más allá de lo perceptible, situaciones que se suceden y que son captadas por su sensibilidad. Y aquí habla un poco del maestro Octavio Bajonero, quien fue director del taller de grabado del Molino de Santo Domingo, y que también fue tu maestro, Flora, y también tuviste otros grandes maestros como el michoacano Arturo Estrada, o también Diego Rivera. Cuéntanos un poco acerca de estos maestros que dejaron, qué aprendizaje tienes de estos momentos con los maestros. ¿No? Y los consejos que le daba a uno, así clases realmente de que dijera, haz esto, haz lo otro, no, jamás. Bueno, sí dijo una cosa, que siempre saliera a la calle con un cuaderno y un lápiz, porque los mejores modelos estaban en la calle, y con que yo hiciera sketches de los modelos, entonces podía tener ya pues inspiración para trabajar. Y también hablaba de otros pintores, y una de las cosas que me dijo, la mayoría de los pintores en México son realmente dibujantes, pero si quieres saber de pintores, ve a Tamayo. Tamayo es el gran pintor en color de México, y que lo dijera Diego Rivera, pues llama mucho la atención porque se supone que no eran súper amigos. Y después, pues ya entré a la Esmeralda, y allí tuve varios maestros. Estaba Benito Meseguer, estaba Castro Pacheco, que después fue el director de la Esmeralda, y pues estaba Ignacio Aguirre, estaba, bueno, también conocí a mucha gente, y allí sí ya me enseñaron cómo usar los colores, a dibujar con modelo, y cómo preparar las telas para pintar, los bastidores, montar. Es decir, algo de lo que pues realmente sí sirve toda la vida de un pintor que sepa pues utilizar sus materiales, ¿no? Y bueno, también tuve como maestro a Santos Balmori, que era pues un gran teórico, ¿no? Y nos enseñó composición, y eso era muy importante también para, pues, para poder saber cómo proyectarse en la pintura, en el arte en general. Sí, Y después de muchos años fui a un viaje a Alemania, y a las mujeres nos llevaban a pasear, y allí una señora americana empezó a contar sobre gráfica, que ella hacía grabado. Y entonces, regresando a México, fui directamente a la Esmeralda y pregunté si podía entrar a tomar clases de grabado, porque
Es muy curioso que yo haya tomado grabado en la Esmeralda porque Alvarado Lang, que era un gran grabador, era el director en la época en que yo entré. Pero entonces fui y el director era Castro Pacheco y me dijo que sí me aceptaba, pero con una condición, que yo estuviera de 8 a 2 de la mañana el curso completo. Y pues yo le dije, qué pena, yo no puedo estar todo el día, tengo mis hijos, mi familia. Y entonces, pues caminando la escuela, que todavía estaba en el lugar tan bello que era en San Fernando, me encontré que había una clase de grabado que estaba dando Carlos García Estrada, que es un grabador, bueno, o era, no sé si. Y entonces él fue el que me habló del Molino de Santo Domingo y que allí había un taller de grabado que se llamaba el Taller de los Aprendices y me dijo dónde estaba y allí fui y encontré pues, el taller de grabado y a Octavio Bajonero y allí es como empecé el grabado y realmente para mí el grabado también fue apasionante y no podía dejar de hacerlo. Y Octavio Bajanero era un maestro muy bueno y te decía, pon atención a mí y a todos los que estaban allí. Esta técnica es esto, se hace así, 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 así. Y óiganlo bien, porque ya se los dije una vez y no lo pienso repetir. Es que por favor apréndanse bien lo que les estoy diciendo. Y yo creo que eso fue muy bueno, porque entonces uno se esforzaba más por entender y por experimentar y a ver qué salía, ¿no? Y pues parece que también en grabado me salieron las cosas bastante, bastante bien. Mira, ahí está Octavio. Hola, Sí, Octavio. pues Octavio también desgraciadamente murió en el 2019. falleció el maestro Octavio, oriundo de Charo, de Michoacán, quien también tuvimos una exposición. Él es michoacano, sí. Sí, Bueno, era michoacano, sí, de Charo, sí. Y sí, desgraciadamente yo con él venía cada año a mi casa, nos veíamos y todavía en este año le estuve hable y hable y me contestó, dice, ahorita tengo un poco de gripa, nada más me sienta mejor, paso a tu casa, porque ustedes saben que cada año hago un calendario. Y le dije, oye, ¿te vas a quedar sin calendario? No, 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 yo voy a ir para allá. En esto, otro compañero de la Esmeralda, Leonel Maciel, supe que le habían hecho un libro, iba a ser el evento en que se iba a enseñar su libro. Y entonces fui allí. Como era muy amigo también de Octavio, le dije, bueno, ¿y Octavio cómo es que no está? Y es cuando me enteré, casi 6 meses después, de que Octavio había fallecido. Por eso ya no vino por su calendario. Me dio mucha tristeza, la verdad. sí. Mm. A nosotros también, un maestro muy cercano aquí al Centro Cultural Clavijero, el maestro Octavio Bajonero. Sí, no, y todo lo, pues, ustedes saben que para él, toda la cuestión de los muertos, él hizo el Museo de los Muertos, pero no fue en Michoacán, ¿verdad? No, en Aguascalientes. En Aguascalientes hizo un museo acerca de los muertos, él era muy apasionado de ese tema, obviamente, me imagino por ser de Michoacán, en que son realmente muy especiales con la relación al Día de los Muertos. Yo realmente, pues aunque soy más mexicana que el chile verde, pues sí nací en Francia, en Europa. Entonces para mí ese culto a la muerte me es difícil de entender, realmente. No, no lo puedo, me da pues como un poco de miedo, ¿no? Pero aquí la toman, allí bueno, he estado varias veces en Día de Muertos en Michoacán. La primera vez te digo que fue en Janitzio, Janitzio. pero allí me impresionó
bonito porque todas las indígenas iban con sus faldas plisadas preciosas y los maridos ya sabes lo que hacían, mientras ellas rezaban y tenían sus altares a los muertos, ellos pues tomaban harto tequila, pero a mí esa festividad realmente me impresionó muchísimo, pero esa vez no para mal, sino para bien. Solo que para mí hacer cosas sobre los muertos me cuesta más trabajo. Después hace no sé cuántos años estuve un día de muertos en Sinsunza, ¿no? Por esa zona, pero esa pobre gente, porque esa noche hubo una tempestad, unas inundaciones por allí, que pues yo creo que ya no pudieron celebrar a los muertos. Ya estaban los altares, pero pues ya no se pudieron quedar a celebrarlos. Pero como verás, sí, para mí, pues Michoacán me ha llamado la atención siempre mucho por toda la cuestión cultural que tiene, todas las artesanías, toda la belleza de los paisajes. A ver, hasta la Vamos a gastronomía. tenerte pronto por acá, Flora. Invitamos a las personas que no han podido disfrutar de tu exposición que vengan esta semana, estará el sábado, volar durante la pandemia en la sala 3, que no se la pierdan. Y yo quiero agradecer mucho a la A maestra ver, no sé qué. Ay, sí, ya es tarde, perdón. quien nos acompañó y darle la palabra para que pueda platicar contigo y despedirnos en esta charla, agradecer a las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Sí, por favor, ustedes que sí están por allí, vayan a ver al clavijero, mi exposición. Yo, de veras, tengo muchísimas ganas de ir, pero por mis 15 años dicen que estoy un poco vulnerable con la pandemia y como no me han vacunado, entonces pues tiene aquí mi familia miedo de que vaya para allá, pero ustedes sí vayan a gozar de la exposición y cuéntenme qué les pareció. Me pueden mandar sus mensajes a mi WhatsApp. No sé cómo se tiene que decir. Para entrar les doy el número de mi teléfono y supongo que con eso ya se pueden comunicar. Es el 55 27 27 6575. Porque sí me gustaría saber su opinión, qué les hizo sentir, qué les movió ver la exposición y se sintieron de veras que pudieron volar y salir del encierro. Pues les mando un abrazo a todos y la verdad agradezco mucho a todo Michoacán y al clavijero y a Sandra en especial toda la promoción que hicieron de videos, por lo que fue la forma en que mi exposición también voló fuera del clavijero. Bueno, yo también me despido, Flora, también me despido de todos los que nos acompañaran y permítanme terminar esta charla, como siempre, amena con Flora Goldberg, con un poema con el que termina el libro en el que trabajó la doctora Leonora Martín del Campo junto con Flora, y es un poema de Konstantinos Petru Kavafis, un poeta griego. Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, ruega que tu camino sea largo y rico en aventuras, en descubrimiento para tu cuerpo, para tu alma. Que sean muchas las mañanas de verano cuando con qué placer, con qué alegría llegues a puertos que descubras por primera vez. Siempre ten a Ítaca en tu mente. Llegar ahí es tu meta, pero no apresures el viaje jamás. Bueno, pues muchas gracias, Flora, y gracias a todos por participar en este Zoom. Ojalá que puedan disfrutar estos días la exposición Volar durante la pandemia. Muchas gracias de parte del Centro Cultural Clavijero.